Muy bien. Pues hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad? Ya siendo las 7:11 esta conferencia. Primeramente, hermanos, agradecer a los integrantes de los presbiterios, ¿verdad? Que ya están conectados, algunos directivos, hermanos. Este, Recordemos que esta conferencia está planeada ya es en el plan de trabajo del Ministerio de Relaciones del respetable vecino del Golfo. Y es por ello que hoy nos ocupa en esta tarde. Agradecer también a nuestro hermano presbítero Sergio Morales Hernández por aceptar la invitación que un servidor le hizo para que pudiese compartir en esta tarde o noche con nosotros y con el vecino del Golfo de México. Agradecer, hermano, por su tiempo y por su disponibilidad que usted aceptó en su momento, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida. Eh, pues vamos a iniciar. Fíjense, quise encender mi cámara, pero no me dejó. Me dice que no. Por eso no la voy a activar. O quiero activarla, pero no pude activarla. Pero bueno, vamos a iniciar, hermanos. Y quiero que escuchen lo que dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 13, versículos 7, 8 y 9 solamente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Este es un pasaje que nos habla, ¿verdad?, acerca de la situación que se presentó en los pastores de Abraham y de Lot. Y sigue diciendo la narración bíblica, ¿verdad? Bueno, para seguir, hermanos, quiero que tengamos una oración, ponernos en las manos de Dios, poner la vida de los presbiterios, ¿verdad? De nuestro hermano conferencista, y que nos ayude el Señor para que podamos entender en esta noche lo que trae Dios a través de la vida de nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Salvador, en las horas de esta noche, Padre, queremos agradecerte porque tú nos permites la vida, nos permites el tiempo para poder, Señor, ocuparlo y poder así ser edificados a través de la palabra. A través de este medio deseamos que seamos guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu. Toma la vida de cada uno de los presbiterios que hemos de tomar esta plática. Toma la vida de nuestro hermano conferencista, Señor, y ayúdalo. Y permítenos que juntos podamos ser edificados en estas horas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hermano Sergio, adelante, hermano. Tiene todo su tiempo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Pastor Narciso. Para mí es un gusto y un placer saludarles, verles después de algún rato que no lo hacíamos. Este respetable sínodo fue mi sínodo en años anteriores y por supuesto guardo un gran afecto por ustedes, por los presbiterios, los dos presbiterios de Veracruz, el sur de Veracruz y el nacional veracruzano y por supuesto el nacional oaxaqueño y el del estado de Oaxaca. Un abrazo para ustedes desde Saltillo, de la iglesia Betania, donde actualmente estamos ministrando y sirviendo en el Presbiterio Nacional Centro Norte y en el Sínodo Nacional del Noroeste. Gracias a Dios porque podemos seguir en contacto y compartiendo. Quiero compartir con ustedes mi- un PowerPoint, lo pondré aquí a la vista de todos ustedes. Espero podamos compartirlo. A ver, un segundo. Ok, creo que ahí está.
Ok. Sí está a la vista, ¿verdad, hermanos? Sí, hermano, Ok, sí. gracias. Si en algún momento, hermanos, ustedes tienen algo que comentar o platicar acerca del tema que estamos viendo, pues adelante, es una charla entre amigos donde me gustaría que, por supuesto, si tienen algo que comentar o decir, no nos limitemos, tengamos la oportunidad de hacerlo. Es un tema, perdón, por demás interesante, porque Dios nos llama siempre a buscar la paz entre nosotros. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y por supuesto, es una tarea hartamente difícil porque vivimos en un mundo de por sí conflictuado, ¿verdad? Sin embargo, el llamado hacia la iglesia, hacia nosotros como familias, como hombres y mujeres de una sociedad, implica también los retos en todas las áreas donde nos movemos. Sin embargo, no nos parece desconocido, ¿verdad? Que cuando hablamos de conflictos, están, insisto, en todo el orden de nuestra vida. Se presentan en lo familiar, en lo laboral, en lo eclesiástico, por supuesto, y dependiendo, por supuesto, de esas áreas, vamos a resolver en términos necesarios. Sin embargo, algo que vamos a ver aquí de manera general es cómo teniendo un panorama amplio de lo que significan los conflictos y la resolución de ellos, vamos a poder atender entonces todas las áreas. Eso dependerá del ejercicio y la práctica de cada uno de nosotros. Por eso la invitación es que esto que estamos diciendo lo pueda ajustar a ese entorno en que usted quisiera, ¿verdad? Por supuesto, resolver. Eh, en alguna ocasión se dice que en un pueblo allá en Nigeria, un niño pasó por una pared que contenía a uno de los ríos importantes en Nigeria y que le llamó la atención que había una simple gotita por ahí filtrándose en esa pared. Al otro lado de la pared estaba la cuenca del río, por supuesto, almacenada en aquella presa, y al otro lado, pues el pueblo. Así que este pequeño fue a su casa y le dijo a sus padres, ¿verdad?, que había visto unas gotitas ahí en la pared. Y los papás dijeron, no te preocupes, no pasa nada, una gota no nos hace daño. Pero dice que conforme fueron pasando los días, las semanas, esa gotita empezó a crecer, hasta que llegó, por supuesto, el desenlace que inundó, esa es una foto real, un pueblo completo de Nigeria. Y mucho tiempo después, por supuesto, la reflexión de esa familia en particular fue, ¿por qué no atendimos la gota? Creo que cuando nosotros no nos damos cuenta que no atendemos como debiera los conflictos, los vamos dejando crecer. Y por supuesto, como decía yo, en todo índole, si no se atienden, va a traer problemas mayores. Eso se los decimos en consejería a nuestros miembros de iglesia y queremos, ¿verdad?, que los pongan en atención. Y de repente usted y yo sabemos como pastores que la mayoría de las personas vienen a nosotros cuando ya el problema se hizo grande. Lo mismo sucede en otros ámbitos. Sin embargo, lo importante es atender a tiempo esas gotitas. Así que vale la pena darnos cuenta. Ahora, ¿por qué hay conflictos? Bueno, en primer lugar, por supuesto, tenemos que reconocer que no es algo que estemos inventando, que no es algo que nosotros estemos descubriendo, como leíamos ahora en Génesis. Desde el principio de la humanidad hubo conflictos. Adán y Eva, los primeros pobladores de este mundo, enfrentaron conflictos también. Y a lo largo de nuestra historia, también personal, por supuesto, nos vamos a dar cuenta que los conflictos están ahí. Ahora, ¿por qué? Porque el principal problema del hombre es entender que los conflictos existen porque el corazón del hombre está inclinado al egoísmo y la autoglorificación. Desde siempre vemos por nosotros y en primer lugar nosotros y después nosotros. Y si sobra un espacio, entonces a lo mejor le damos chance a alguien más. Y por supuesto la autoglorificación, donde nosotros somos los más importantes, donde nosotros reclamamos, por supuesto, que se considere lo que hacemos, bueno o malo, y a lo bueno, por supuesto, que se dé el reconocimiento, y a lo malo que se minimice, ¿verdad? Que digan, no, no fue tan malo lo que hicimos. Pero estas dos áreas en nuestra vida
van a afectarnos de tal manera que va a provocar conflictos con los demás. ¿Por qué? Porque todos pensamos igual. Ahora vuelvo a insistir, esta es la forma de verlo en lo general. Pero ¿qué sucede cuando lo particularizamos? Bueno, nos damos cuenta que en el hogar hay egoísmo, el hijo, la hija, el papá, la mamá, que quiere determinar lo que ellos esperan, quieren para sí mismos. Por ejemplo, cuando termina el culto del domingo y de repente todos queremos comer algo en especial y el egoísmo aflora, ¿verdad? Porque los hijos quieren comida rápida, el papá quizá quiere estar en su casa para ver el fútbol con algo un poco ligero y la mamá dice, yo no quiero guisar, vamos a un restaurante. El egoísmo aflora en casa, pero lo mismo sucede en el trabajo, cuando nos preocupamos por el ambiente que desarrollamos alrededor de nosotros y algo interesante, también en la iglesia. En la iglesia el egoísmo se hace presente. Cuando de repente nuestra posición, nuestra enseñanza no nos deja ver ni entender a los demás. Y la autoglorificación de la misma manera afecta nuestras vidas. El pecado, en algún sentido, ha corrompido todas las áreas de nuestra vida. Y cuando decimos todas, usted y yo lo sabemos, realmente son todas las áreas. Es decir, en donde quiera que nos movemos, vamos a darnos cuenta que el pecado nos ha afectado. Dice Santiago 4 en el versículo 1, en la traducción del lenguaje actual. ¿Sabe por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Dice. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Y si eso está en el corazón del hombre de manera natural, si eso nos ha acompañado desde que nacemos, siempre termina aflorando. Y eso, por supuesto, va a provocar constantemente problemas. Y insisto también en todos los ámbitos, a veces incluso hasta en el ámbito personal. Nosotros mismos estamos teniendo problemas con nosotros mismos, nos desagrada incluso acciones particulares. Y por supuesto, también tenemos que considerar que cada conflicto, nuestro corazón, mi corazón pecaminoso, probablemente tiene parte. Y cuando digo probablemente, porque bueno, no necesariamente siempre estamos fallando, ¿verdad? A veces son nosotros también alrededor de nosotros que fallen. Pero sí es muy, muy interesante que casi siempre también nosotros tenemos que ver con esa parte. Ahora dice, reconocer la soberanía de Dios me ayuda a confiar que Él puede usar incluso los conflictos para santificarme. Nosotros creemos como iglesia, como hijos de Dios, que este Dios soberano maravilloso que nos da la oportunidad de experimentar en toda circunstancia, tanto en el fracaso como en el éxito, siempre usa todo eso para nuestro mejor desarrollo como cristianos, lo que nosotros conocemos en el proceso de santificación, ¿verdad? El cual afecta o beneficia todas las áreas de nuestra vida. Y nosotros creemos que ese Dios soberano, insisto, no deja nada fuera de ese plan maravilloso y de sus propósitos para nosotros. Por eso es importante reconocer que incluso los problemas y las circunstancias adversas, los conflictos, son parte de ese proceso. Quiero decirles que en alguna ocasión, por ejemplo, siendo directivo del Sínodo del Golfo, atendimos algún asunto de una iglesia, ese asunto no se resolvió como presbiterio, pasó al sínodo y llegó hasta la Asamblea General. Y algo que quizás no sea grato en mi recuerdo como directivo del sínodo fue que me tocó ir a una reunión de Asamblea General donde nos exhortaron. Y quienes estuvimos en ese momento como delegados del sínodo decíamos, nosotros ni participamos del problema, pero estuvimos ahí. Sin embargo, algo interesante que aún de esas exhortaciones, de ese llamamiento a regresar a los cauces, digamos, de los problemas, también nos ayuda. Sin duda alguna, en ese aspecto, cada vez que atravesamos un conflicto, puede pasar que haya dolor, lágrimas, sufrimiento, pero siempre también habrá una enseñanza de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Dice Romanos 8, versículo 28 al 20 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Creo que nosotros somos todavía una generación que se ha forjado de manera ruda, que hemos tenido que trabajar, que hemos tenido que hacer cosas que nadie iba a hacer por nosotros. Y eso, hermanos, nos ha hecho las personas que somos, incluyendo, por supuesto, los conflictos y problemas. Si todo hubiese sido miel sobre hojuelas, probablemente nuestros ministerios, nuestra vida familiar sería otra. Pero somos y estamos en el nivel que tenemos gracias a lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso, como buenos cristianos, siempre tenemos que darle toda la gloria a Dios, porque lo que estamos viviendo, bueno o malo, sirve a sus propósitos. Incluso reconocer de verdad que algunas circunstancias que en su momento no entendemos son parte de los proyectos y planes de Dios. Por ejemplo, sí, a veces algunos llegan a ser conflictos dolorosos, otros no tan dolorosos, pero también son parte, insisto, de ello. A ustedes y yo que somos ministros y pastores, de repente alguna iglesia podemos decir no nos elige y nos cambian de iglesia, o incluso a veces tenemos que cambiar de presbiterios. En el caso particular mío, ¿verdad? Dejé el sureste para ahora estar en el norte. Y a lo mejor en un principio la gente se pregunta, ¿cómo es, verdad, que hice ese cambio tan drástico? Pero otra vez, todo corresponde a ese sentido y llamado de los propósitos de Dios. Ahora, algunas cosas, insisto, no son tan lastimosas, pero otras son de verdad crueles incluso con nosotros como personas. Y en ese aspecto tenemos que considerarlo porque hay que ayudar a la gente, ayudándonos también nosotros, por supuesto, a entender que los conflictos, los problemas son parte del plan de Dios y que por eso existen, para fraguarnos, para hacer que el carácter aflore como quiere Dios que seamos. Y por supuesto, esto, insisto, también se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Ahora dice, somos en ese aspecto también entenderlo reconciliados para reconciliar. Es decir, no nos quedamos con el corazón lleno de conflictos, lleno de rencores y de pecado, sino hemos aprendido que el Señor Jesucristo, el gran pacificador por excelencia, nos ayuda y nos ilumina para que en ese aspecto nosotros podamos salir adelante. Reconocemos la fuente del pecado y del conflicto, pero también sabemos que parte de la solución y la respuesta de Dios es que Él nos ha reconciliado. Es decir, no importa que ese pecado en el corazón, que esa carga que llevamos por vivir lo que no agrada a Dios esté allí, el Señor nos ha liberado. Y esa liberación, en primer lugar, busca reconciliarnos con Él. Tú y yo, dice la Escritura, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por eso insisto, es el gran pacificador, porque puso paz entre nosotros con Él, porque nosotros no podíamos vivir en esa armonía con Él. Recuerde, por ejemplo, Adán y Eva, cuando caen en el pecado, ¿verdad? De desobediencia a Dios, tratan de esconderse de Dios. Y por supuesto, además después se justifican y niegan lo que ha sucedido. En ese aspecto, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de acercarnos sin ser condenados, porque Él justifica nuestras vidas. Es decir, Él sabe que hemos pecado y que seguimos pecando, que tenemos errores, que aún la vanagloria, que aún la autoexaltación están presentes, pero está trabajando sobre nosotros para que eso no nos afecte más. En ese sentir, Dios reconcilió, dice, consigo al mundo a través de Cristo. Lo creemos, pero además lo tenemos también que vivir. Justificación por la fe, es decir, la paz con Dios es la base de toda, cualquier y otra paz. No podemos tener paz en el hogar, en el trabajo, en la iglesia misma, si tú y yo no estamos en paz con Dios. Es importante y significativo en ese sentir que siempre estemos dando la oportunidad al Señor
que Él toque nuestro corazón, de que Él nos reconcilie con Él, para entonces entender, como dice el título de esta lámina, que nosotros también somos llamados a reconciliarnos con los demás. Dice la Escritura en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos en un mundo violento y reaccionario, donde si uno se enoja, habrá otros 10 que reaccionen. Y eso ha provocado, por supuesto, que la visión de la gente de este mundo que vivimos es estar en la defensa constante y llamados, ¿verdad?, a trincherarnos donde cuidamos de nosotros y procuramos que nadie nos lastime, pero a veces en ese cuidado excesivo que tenemos, también provocamos y afectamos a la gente que está a nuestro alrededor. Pero el texto es bien claro, busca que tú y yo seamos pacificadores, es decir, siempre habrá alrededor de nosotros alguien que encienda o como decimos nosotros, que tenga la mecha corta. Tú y yo somos llamados a ser pacificadores bajo cualquier circunstancia, en todo momento, estar convencidos de que Dios va a obrar a través de nosotros y con nosotros también, por supuesto, porque ese es el llamado de los hijos de Dios. Ahora, en nuestra tradición reformada, el creyente dice, ha sido regenerado para vivir de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Qué significa esto? Que no importa que hayamos en ese aspecto, como dice la Escritura, nacido con ese mal en nuestro corazón y en nuestra mente. La obra del Señor Jesucristo nos está transformando y día a día está trabajando con nosotros. Ahora, es maravilloso entender esta parte porque esa regeneración, ese caminar con Dios, implica de parte de Dios paciencia con nosotros. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos incluso volver a caer en el mismo error? ¿Se acuerda de los discípulos cuando el Señor los llama y los invita a orar con él allá en el Getsemaní? Y dice la escritura, ¿verdad? Y no pudieron orar conmigo. Muchos de nosotros tenemos pecados aparentemente simples, ¿verdad? De no caminar con el Señor o no orar, digamos, con el Señor. Pero también es cierto que hay en nosotros otro gran mundo y cúmulo de situaciones que generan conflictos con nosotros y Dios, pero además con la gente alrededor. Pero lo interesante es esa palabra y por eso está remarcada, regenerado, transformado por Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a que el Señor esté transformando nuestra vida, a que el Señor esté mostrando en nosotros que somos personas diferentes? Creo que es algo que como iglesia tenemos mucho que trabajar. Eh, por ejemplo, acá en el norte, una de las cosas que resentimos los del sur, por supuesto, es que somos más cálidos, más amigueros en el sur y en el norte la gente dice, no, nosotros así somos recios, somos echados para adelante, dicen, y que dicen las cosas tal y como las sienten, muy directos. Pero he platicado con los hermanos de la iglesia y creo que algo interesante es que nosotros creemos en la transformación a través de Jesucristo. Hay gente que dice, así nací y así me voy a morir, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Incluso hasta nos defendemos, ¿verdad? Así me conociste, ¿por qué ahora te sorprendes? Sin embargo, el Hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, cree en la regeneración, en la transformación a través de Jesucristo. Y eso es algo, hermanos, que en la iglesia tiene que estar trabajando. No podemos ser los mismos siempre. A veces vemos en la iglesia a los varones, a los diáconos, a los ancianos o incluso a los pastores, pero que en el fondo a lo mejor, hermanos, más allá del servicio que ofrecen o de la vida ejemplar que representan en el templo, tenemos conflictos en el hogares, tenemos conflictos en el trabajo con nuestros vecinos y en todo ámbito. Eso es algo que nos falta trabajar. A veces, en una ocasión, en algún lugar, fui a visitar a una persona y no tenía yo el dato exacto de dónde vivía, tenía algunas referencias y al acercarme a estas casas, pregunté en una, ¿verdad? Y dije, vengo buscando a la señora fulana de tal.
Y me dijeron, no, yo no conozco a ninguna señora así. Y le di alguna descripción de cómo era físicamente. Y de repente aquella persona que me estaba atendiendo me dijo, ah, ya sé quién es. Ay, entonces dijo, ¿y quién, y usted por qué la busca? Me dijo, "Dije, soy el pastor de su iglesia". Y agarró y hizo una cara de asombro y dijo, uy, dice, tiene mucho que hablar con ella, dice. Es chismosa, peleonera. Y empezó a decirme una serie de cosas que uno se sorprende. Pero es realidad. A veces vivimos una vida de apariencia porque no hemos entendido que para ser el eje de cambio que reconcilia el mundo, necesitamos nosotros reconciliarnos con Dios. Y esa reconciliación implica la regeneración, la transformación en Cristo. Ahora, estamos hablando de la santidad práctica, la santificación diaria, el caminar con Dios todos los días, donde refleja por supuesto, se refleja también en buscar la paz con el prójimo. Es decir, ser santos y apartados para Dios no solamente es tomar el domingo e ir a la iglesia. No solamente se refiere, en el caso de los pastores, a predicar. No, la santidad práctica también tiene que ver con la paz con los demás. Recuerdo mucho, hace algunos años fui a una iglesia a predicar y de repente se empezó a levantar, a recoger la ofrenda. Y de repente me llamó la atención que cuando empezaron a tocar un himno, pasó los del lado derecho, digamos, ¿no? Pasaron todos. Terminó ese himno y empezó otro himno y pasaron todos los del lado izquierdo. Y entonces estaba muy sorprendido y dije, wow, qué orden de esta iglesia. Pasan muy, muy ordenados. Pero cuando terminó el culto y quise felicitar a alguno de los hermanos por esa práctica de orden, me dijeron, el hermano se empezó a reír, me dijo, no, pastor, no es por orden. Los de este lado no se llevan con los de aquel lado. Y en esta iglesia hay dos tesorerías, por eso se recogen dos ofrendas. Una la administran los de este lado y la otra la administran los del otro lado. ¿Qué santidad hay en eso? ¿Cómo pueden adorar a Dios? ¿Cómo pueden ir al templo incluso si están enemistados con su prójimo? Y eso se repite de muchas maneras. Hombres y mujeres que de repente dejan de ir al templo o van, pero con la molestia de que aquel me volteó los ojos, aquella persona no me saludó, cosas por ese estilo, ¿verdad? Que a veces sin darnos cuenta, insisto, dañan y lastiman a la iglesia. Somos llamados, insisto, a reconciliar y la fe práctica es algo que tenemos que ejercitar. Y quiero decirle que esto incluso, para ustedes que son pastores del sínodo, a veces se lleva hasta el sínodo, se lleva hasta la asamblea general. Hacemos nuestros grupos, hacemos divisiones y por supuesto la obra se vuelve una obra precaria porque no estamos hablando de un Cristo que une y que por supuesto santifica. Pero eso tiene que ver, no que la acción de Dios y del Espíritu Santo sea defectuosa, sino que tú y yo no hemos a veces doblegado nuestro orgullo. Vale la pena esforzarnos en ello. Juan Calvino dijo, la cruz de Cristo nos enseña a morir a nosotros mismos. Si Cristo perdonó nuestra gran deuda, ¿cómo no perdonar al que nos ofendió levemente? Ahora, por supuesto, levemente es un decir. Yo sé que levemente en algunos casos puede ser algo muy, muy serio. Conozco pastores que dejan una iglesia y cuando salen de esa iglesia dicen, juran y perjuran no regresar nunca a esa iglesia, ni siquiera de visita, dirían, porque fueron lastimados como familias, porque hablaron mal de ellos, porque menospreciaron el ministerio, por muchas razones. Sin embargo, vale la pena recalcar este pensamiento de Juan Calvino. Si la cruz de Cristo nos enseña a morir, ¿por qué nosotros también no entender, verdad, que lo que Él hace por nosotros es un llamado, insisto, a reconciliarnos con los demás? Y vale la pena de verdad ejercitarlo, vale la pena considerarlo para dar ese paso a la reconciliación. Y vamos a ir avanzando en ese sentido de cómo dar ese paso, por supuesto. En primer lugar, examinar nuestro corazón. Es decir,
estar conscientes que a veces el problema empezó en nosotros. Mateo 7:5 dice, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver aquel minúsculo artefacto, ¿verdad?, en el ojo de tu enemigo. Creo que es importante, hermanos, considerarlo siempre. Ciertamente encontramos gente que tiene defectos, que se atreve, que hace, que daña, pero no podemos creer que nosotros nunca hacemos nada. A veces nosotros hemos provocado de alguna manera estas situaciones y tenemos que estar conscientes. Por eso decíamos, en primer lugar, nuestra relación con Dios. En segundo lugar, nuestra relación con nosotros mismos, pero además con los demás. ¿Cómo está nuestro corazón en ese respecto? Y también en ese mismo tenor, ¿verdad? Dice, ¿estoy buscando el bien del otro o solo mi justicia? A veces no consideramos esas partes importantes en un conflicto y creo que en todo ámbito, a nivel familiar, a nivel iglesia, en cualquier cuerpo de gobierno, siempre tenemos que considerar a los demás. Es increíble que pasan años y no resolvemos porque solamente pensamos en nuestra óptica y en nuestra visión. Vivimos en un mundo polarizado donde el gobierno y la política hacen esa división, ¿verdad? Nos llaman a algunos chairos y a otros, eh, como dicen, se me fue el nombre. Bueno, pero le dan otra visión, ¿no? De la sociedad y eso nos está siempre confrontando. Pero además, en el terreno de las ideas, lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la ideología de género, hay quienes dicen que la postura debe ser una y otros decimos otra. En la Iglesia Nacional Presbiteriana hoy en día, por ejemplo, el tema doctrinal, ¿verdad? De la teología reformada y la teología reformacional. Y todo el mundo asume que está bien y que el mal está del otro lado. Así son en todos los conflictos. Estos son algunos ejemplos de ello. Pero siempre, siempre, el primer paso para resolver el conflicto es, vamos a examinarnos nosotros primero, reconocer nuestras fallas, reconocer que muchas veces no estamos bien del todo. En segundo lugar, ve directamente y en amor. Mateo 18:15 dice, ve y repréndelo entre tú y él solos. Tenemos un mal en nuestra sociedad, que cuando alguien de nosotros hace algo malo, no queremos que nadie se entere, que nadie sepa. Sí fallé, pero que nadie se entere. Pero cuando alguien falla, cuando alguien ofende, que todo mundo se entere. Y para eso de verdad es muy interesante cómo de repente nosotros nos convertimos en ese aspecto aspersores de rencores, de odios y por supuesto de conflictos. A veces el conflicto puede ser resuelto muy sencillamente, pero cuando de repente nosotros no le damos el cauce adecuado, provocamos que el conflicto crezca y rapidísimamente. Un ejemplo de ellos es un matrimonio que conocí allá en Veracruz. Se casaron jóvenes esta pareja y de repente en el primer conflicto que tuvieron, el varón sale corriendo a casa de sus padres y les dice y les pinta, ¿verdad? El problema de manera muy grande, habla mal de su esposa, ¿verdad? Y hizo grande, digamos, el problema. Cuando a los pocos días se reencuentra con su esposa, ellos dos pronto se ponen de acuerdo, se dan cuenta que han fallado los dos y que el problema no era tan grande. Pero por el hecho de haberlo él hecho crecer, hizo que ese matrimonio entrara en conflicto mayor y a la larga no pudieron resolver por la forma en que de alguna manera lo expusieron. Todo problema en cualquier índole. Primero, Mateo 18:15 dice, ve tú y háblalo con él. Creo que es algo de ética cristiana, de amor cristiano, de compromiso con Dios, de enfrentar ese problema así, directamente, y no andarlo contando. No somos la campana de la basura que anda anunciando todo que ya va a llegar. No, nosotros somos llamados hijos de Dios, llamados a la paz, llamados al amor y tenemos que ejercitarlo en nuestra vida.
Ahora, Efesios 4:15 también nos invita a hablar la verdad en amor. Tenemos que ser sinceros. A veces, dependiendo de la situación, la presentamos y exponemos con nuestra óptica. Recuerdo, por ejemplo, hace años atrás, cuando empezó la iglesia presbiteriana a tener más apertura, digamos, con los equipos de música, la guitarra eléctrica, la batería, algunas cosas de estas. Y yo recuerdo que había una iglesia que no permitía nada más que el piano. Nada más que piano. Y cada vez que un joven intentaba tocar algo, me acuerdo, había ancianos que ponían el grito en el cielo. Pero cuando esos ancianos, sus hijos o sus nietos llegaron a la edad donde fueron ellos los que propiciaron la transformación de la iglesia, el que hubiera guitarras y baterías, ellos ya no dijeron nada. Y ese tipo de situaciones que uno diría, bueno, pues al final de cuentas se dio el cambio, genera también un principio de rencor, de mal sabor de boca. Y eso es lo que tenemos que cuidar. A veces decimos una cosa, pero cuando nos afecta o estamos dentro de ese pensamiento, lo actuamos o lo desarrollamos de otra manera. Por eso el amor debe ser el fundamento que nos lleve a tratar de resolver también los conflictos. En tercer lugar, dice, perdona como Cristo te perdonó. Creo que lo venimos diciendo, no podemos entender la vida del cristiano sin la obra redentora de Cristo en nosotros. Colosenses 3:13 dice, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esa es una tarea harto difícil, es una tarea complicada, por supuesto, pero es el llamado del Señor a cada uno de nosotros porque pasan años y no podemos resolverlos. Recuerdo muy bien, y no sé si llegaría algún pastor de Veracruz, pero en la zona de Veracruz, la iglesia madre es la iglesia del Sinaí, pero esa iglesia como toda iglesia tuvo divisiones. Incluso una de estas divisiones dio paso a una iglesia de otra denominación ahora, pero también dio paso al Buen Pastor, dio paso a Monte de los Olivos, a Esmirna. Y por mucho tiempo, cuando el Sinaí organizaba algo, las otras iglesias no participaban. Cuando el Buen Pastor organizaba algo, las otras iglesias no participaban. ¿Y sabe por qué? Porque los conflictos seguían allí a la luz de ellos. Pero qué interesante es que después los hijos de esas generaciones que se pelearon empezaron a tener lazos diferentes. Incluso empezó a haber matrimonios entre miembros de iglesias que eran supuestamente rivales, digamos, no enemigos, pero sí rivales, ¿no? Y creo que ese aspecto, hermanos, que parece un poco sacado de película, ¿verdad? Algo así como los Capuletos y en la película de Romeo y Julieta, ¿no? No estoy hablando en ese sentido, pero sino, sí en la realidad, perdón, en la que nos enfrentamos cada día. Y nosotros tenemos que ser generadores de paz, considerando que así como el Señor nos perdonó y nos sigue perdonando porque seguimos fallando, también nosotros tenemos que pensar en ese perdón hacia los demás. Tenemos que trabajar, sin duda alguna, en ese ejercicio que lleve a mostrar que somos diferentes, que somos cristianos en realidad. También dice, el perdón no significa ignorar el pecado, sino liberarse del rencor. Recuerdo mucho y lo constantemente lo comparto cuando conocí a una hermana que odiaba a su familia, así, con todas las palabras, se los comento. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Y ella me decía que porque su papá veía a sus hermanos como que preferidos en lugar de ella, y que a sus hermanos, particularmente a uno, siempre le había celebrado su cumpleaños con piñata, y que a ella nunca le llevaron a su cumpleaños, desde niña por supuesto, ninguna piñata. Y esa mujer no podía ver a sus hermanos, a su papá los veía con rencor, porque en la infancia no había tenido piñata. Una mujer que tenía recursos, le dije, hermana, ¿qué le parece que este año en su cumpleaños celebremos con piñata? Es más, usted dígame de qué la quiere y yo pongo la piñata. Y así lo hicimos.
Y recuerdo que aquella mujer cuando pasó a romper la piñata lloraba, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque más que tener la piñata, se estaba liberando del rencor. Creo que es algo que como iglesia, que como hijos de Dios tenemos también mucho que trabajar. En las iglesias vivimos llenos de rencor y el hermano de la izquierda nos saluda al de la derecha, la familia fulana no se lleva con la otra familia y creo que vivimos un tiempo donde la polarización está afuera. Dejémosla afuera. Nosotros no somos así. Nosotros somos llamados otra vez a ser liberadores y pacíficos para el Señor. Pero además también dice la Escritura, busca la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Creo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa tarea es una tarea constante. La búsqueda de la unidad no es un hecho que se ejecuta una sola vez, es constante, es diaria. Y usted y yo lo sabemos, a veces hay gente que hasta los buenos días le provocan tener un problema. Sin embargo, creo que nosotros somos, insisto, generadores de esa paz. ¿Y cómo? Haciendo prevalecer los principios del reino. Buscar la unidad debe de ser un aliciente, debe ser un esfuerzo de nosotros en todas las áreas, en la casa y dentro de la casa, en el matrimonio, con nuestros hijos, con la familia, en el trabajo, en la iglesia, para que nuestra sociedad, hermanos, vea que somos diferentes. Pero por eso a veces la gente ya no cree en el evangelio porque de repente vienen a la iglesia y escuchan y ven que hay conflictos que no resolvemos y dicen, pues si acá afuera hay problemas y en la iglesia también, ¿para qué voy a la iglesia? Somos llamados a guardar la unidad como reflejo de lo que Dios quiere. Pero por supuesto, después de seguir estos pasos, habría una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si el otro no quiere reconciliarse? Mm, dice la escritura, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Porque a veces, por supuesto, habrá gente que no quiera, que usted vaya y pida perdón, que usted quiera reconciliarse y no. Sin embargo, también hay herramientas para ello, las cuales necesitamos seguir trabajando. Romanos 12:18. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Es decir, el Señor sabe muy bien a dónde nos ha puesto, pero nos llama a ti y a mí, insisto, a ser generadores de paz, hombres y mujeres transformados que muestren que es posible. Ahora, esto no es una tarea fácil. Si usted y yo nos vamos a la Biblia y encontramos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la tarea de ser hijos de Dios y obedientes a Dios no siempre fue bien valorada. Es decir, hubo profetas, hubo enviados de Dios a quienes muy rápido les hicieron caso, pero también hubo muchos a quienes el Señor no les dio la oportunidad de ver el éxito de su predicación o de su charla, digamos. Pero el Señor nos llama a ser obedientes y en alguno de los casos darnos cuenta que nosotros vamos a dar el primer paso, vamos a poner, decimos nosotros, la mejilla, pero no siempre el resultado depende de nosotros. Más bien, siempre dependerá de Dios. Pero en ese ejercicio, tú y yo tenemos que dar el paso que nos corresponde. ¿Recuerda el caso de Jonás? Jonás es un caso maravilloso porque él sabía, según él, ¿verdad?, que nadie se iba a convertir en Nínive y por eso se rebelaba a ir y predicar. Pero la Biblia dice que cuando fue y predicó, después de todo el trance en las manos del Señor, la gente se arrepintió. Y fue en ese aspecto, uno de los profetas más exitosos porque con una predicación todos se convirtieron. En ese sentir, a veces vamos a encontrar el éxito de lo que nosotros hagamos, otras veces no. Algunas veces va a costar trabajo, pero la invitación es, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con Dios y con los demás. No siempre habrá reconciliación completa, pero sí puede haber perdón y libertad interior. Es decir, yo primero me perdono, yo primero estoy bien con Dios y en obediencia a Dios hago lo que me toca hacer y en ese aspecto soy libre.
porque he hecho lo que me correspondía. En ese aspecto es una invitación constante, ¿verdad? A ejercitarnos. Y por cierto, también confiar en la soberanía de Dios para vindicarnos delante de Él. El Señor busca que nosotros en ese sentir disfrutemos de eso para que no fallemos, sino al contrario, estemos dando la indicación clara que estamos sometidos a este Dios soberano y que por supuesto en su soberanía Él va a hacer lo que corresponde. Ahora, resolver conflictos es una expresión del Evangelio y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Es decir, no lo haces para tener la razón, sino para reflejar a Cristo. Incluso a veces tenemos que decir y mostrar que hemos perdido, porque perdiendo se gana. El caso, por supuesto, más importante de ello es la muerte de Jesús en el Calvario. Para sus enemigos fue derrotado. Para sus enemigos no tuvo fuerza para salir de eso. Sin embargo, tú y yo sabemos, la realidad es que ese acto de misericordia y de amor, que para ellos fue, insisto, el fracaso, significó la más grande victoria de Cristo por amor a ti y a mí. Así también nosotros, hermanos. A veces teniendo la razón tenemos que ceder. Algunas veces tenemos que mostrarnos misericordiosos y amorosos con los demás para reflejar a Cristo. Por supuesto, corremos el riesgo de que la gente abuse de eso. Corremos el riesgo de que la gente crea, valga la expresión, que somos tontos, pero no lo somos, sino por el contrario, siendo obedientes, sabemos que caminar de la mano de Dios, que disfrutar de la guía de Dios, traerá la respuesta que Dios espera a través de nosotros. Para ello también tenemos que considerar que en un mundo dividido, el creyente muestra el carácter de Dios al vivir en humildad, perdón y paz. Por ejemplo, estamos luchando, ¿verdad? Con estas ideologías modernas de género, de a favor del aborto, de la muerte asistida, pero no podemos estar peleando con todo el que diga que cree en eso. Tenemos que considerar que como cristianos y creyentes, mostrar que somos cristianos significa también ser humildes, perdonarlos y vivir en paz con ellos. La tolerancia en ese aspecto nos da la oportunidad, hermanos, de mostrar que aunque otros están mal, no se trata de acabar con ellos, no se trata de aplastarlos, sino por el contrario, restaurarlos. Y esto es una parte muy, muy importante. ¿Conocemos gente que ha generado conflictos? Sí, pero no somos llamados a desecharlos. Por el contrario, a tolerarlos, a vivir en humildad con ellos, a perdonarlos y que con esa paz que el Señor pone en nuestros corazones, ellos sean transformados. Porque el amor de Cristo fue así. Dios no te ha desechado a ti ni a mí. Por lo tanto, nosotros tampoco somos llamados a desechar a nadie. Ahora, creo y me doy la oportunidad de compartir con ustedes algunos recursos o prácticas para aplicar esto en casa o en la iglesia, en cualquier índole del ejercicio. Algo que debemos de tener siempre constante en la iglesia, sobre todo por los tiempos que vivimos, hermanos, es estudiar Mateo 18 como familia, como iglesias, como devocionales, como presbiterios, como sínodos. Incluso quiero decirle que como asamblea hemos estado insistiendo mucho, mucho que también podamos estar constantemente recordando el llamado a ser pacificadores. Incluso a veces dramatizando los asuntos o conflictos como ejemplos. El pastor Luis Santiago, por ejemplo, en Jalapa, en sus clases de preparación a los ancianos, cuando llega al área de disciplina, él les pone ejemplos de algunos casos que pueden dar para que los ancianos pues, se vayan empapando y vayan diciendo, ¿verdad?, cómo resolver ciertos conflictos. Creo que de esa manera también podemos hacerlo, invitar a las familias a considerar escenarios supuestos, por supuesto, para que cuando estos lleguen tengamos claro la posición. Porque de repente el malestar, el enojo nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas y como decía yo hace rato, hacer de un pequeño conflicto un conflicto mayor. Entonces, vale la pena estudiar Mateo 18. La segunda recurso sería
enseñar a tus hijos, a la iglesia, a los líderes, a pedir perdón de forma bíblica. ¿A qué me refiero? Algo así como esto, pequé contra ti cuando dije tal o cual cosa y decirle directamente, me perdonas. Y claro, esto es un ejercicio muy sencillo, muy básico si quiere, pero vale la pena. Quiero compartir con ustedes eh, en, en mis primeros años en el cristianismo, en mi juventud, tuve la oportunidad de estar en la iglesia El Buen Pastor de Veracruz. En esa iglesia había una familia que se hacía cargo de todos los años del drama navideño. Esta familia, cuando llegaba octubre, noviembre, empezaban a seleccionar a los que iban a participar a los dramas, se empezaba a ensayar los fines de semana y cada vez que había ensayo, esta familia llevaba la cena para ellos, algo que compartir. Si alguien no tenía para el traje, los hermanos compraban tu traje y las puestas en escena, digamos, eran muy edificantes para todos. Pero el jefe de familia de esa familia cayó en pecado y el consistorio fue, lo persiguió de alguna manera y efectivamente comprobaron que estaba en pecado, lo disciplinaron y prácticamente lo expulsaron de la iglesia. En ese momento, no tan solo fue expulsado el hermano, sin disciplina, la familia también salió de allí. Y sus hijos, que eran más o menos de mi edad, al menos uno de ellos, mantuvimos ese contacto, esa relación y crecimos sin que ellos volvieran a la iglesia, pero siempre en cercanía. Luego cuando llegaron los medios electrónicos un poco más, y de repente un día le dije, ¿verdad? Es que nunca regresaste a la iglesia para compartir con nosotros. Y dijo él, ni regresaré. Hicieron mucho daño a mi familia, dijo. ¿Y sabes qué fue lo peor? Me dijo aquel joven. Nunca fueron a ver ni a mi papá ni a mi mamá, mucho menos a nosotros. Porque como iglesia, como cristianos, a veces nos sentimos satisfechos con exhibir a alguien, con decir yo tuve la razón y entonces el conflicto lo ganamos. Pero la realidad es que no ganamos nada. Pero algo que el Señor me dio la oportunidad, porque bueno, ya como pastor seguí teniendo amistad con este varón. Un día le pregunté por su papá y me dijo, fíjate que está muy mal. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tu papá dile que necesita regresar a Dios, regresar a la iglesia. Y me dijo, él solamente lee su Biblia y ora todos los días, pero a la iglesia dijo que nunca regresa. Y un día tuve la oportunidad de compartir con el hermano, empecé a tener contacto con él y en su momento lo llevé a tener esa oración de confesión delante del Señor y a decirle, ¿verdad? Hermano, disfrute de la libertad del Señor. Si el Señor murió por usted, Él perdona todos nuestros pecados. Y no tuve la oportunidad de volver a ver al hermano regresar a la iglesia, pero sí de escuchar y ver de él un cambio en su actitud, de sentirse perdonado, de sentirse revalorado en el Señor. Hace pocos días murió, bueno, ya hace un año más o menos, y platicando con su hijo, el cual estaba muy dolido, le dije, pues aquí estoy, ¿verdad? Soy pastor, estábamos en ciudades diferentes, le dije, en lo que yo te pueda ayudar. Y me dijo él, es difícil que me ayudes, dijo, porque ¿a dónde llevo a mi papá si la iglesia no lo perdonó? Y en ese momento, algo que hice incluso en las redes sociales fue pedir perdón públicamente como iglesia, como pastor, porque a veces no sabemos cómo resolver un conflicto. Y a veces parte de la resolución y del acercar a la gente a Cristo es solamente decir, perdóname. Y eso nos pasa en todas las áreas, en casa, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todo índole, hermanos. Por eso vale la pena considerar el estudiar y el aplicar ese perdón bíblico al que el Señor nos llama. Ahora puedo decir que este joven, que ya adulto también, ¿verdad? Está muy metido con Dios, es secretario de la congregación donde asiste, no es en Veracruz, en otro lugar, pero ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos que a veces pedir perdón, cuando a veces ni nos corresponde o cuando a veces tú y yo sabemos no hicimos lo malo, pero el perdón libera tanto a nosotros como a aquellos que ofenden al Señor. Y por supuesto, ora para que el que te ofendió sea liberado, romper el ciclo
del orgullo. Y quiero rápidamente hablar de este ciclo del orgullo porque creo que es algo que también genera los conflictos y que a veces no resolvemos. Y, en primer lugar, es la ofensa, el desacuerdo. El segundo, la autojustificación, cuando decimos es que ofendí por esto y aquello, porque aquel me provocó, porque vi esto, porque vi aquello. El tercer punto de este ciclo es la ceguera espiritual, es decir, no consideramos a Dios en nada de lo que estamos viviendo. El cuatro, endurecemos nuestro corazón. Así soy, así me voy a morir, que sea Él el que me pida perdón. Y cinco, la falsa paz o la distancia. Es decir, cuando de repente vemos el conflicto, vemos el problema y decimos, pues allá él, ¿verdad? Si no me quiere hablar, que no me hable, o simplemente ya no voy para evitar problemas. Ese ciclo, hermanos, necesita ser quebrado, desquebrajado, y una de las herramientas es la oración. También para romper ese ciclo, además de orar, entender que la ofensa y el desacuerdo existe. Porque de repente nos hacemos así como que la mente nos traiciona. Ay, no, yo no dije nada, yo no hice nada. No, hay que tener claridad si lo hice o no lo hice, o si lo viví o no lo viví, y estar conscientes de que existe. Por supuesto, quitar de la misma manera esa parte, ¿verdad? Perdón, considerarlo aquí. Ahora, además, es el segundo renglón confrontar con todo eso con el Evangelio. No olvidarnos que el Evangelio es poderoso y transforma ello. En segundo lugar, hacer un examen honesto del corazón. No me voy a autojustificar. Voy a ver qué es lo que yo tengo. ¿Recuerda a David cuando fue confrontado por el profeta? El profeta de una manera ejemplar, ¿verdad? Le empieza a decir y a cuestionar, y le dice, tú eres ese que está pecando así. Y a veces nosotros no somos capaces de ser honestos ni con nosotros mismos. En tercer lugar, una confesión humilde, Señor, reconozco mi falta en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Usted y yo, como pastores, sabe que cuando nos acercamos a la consejería, por ejemplo, matrimonial, la mayoría de la gente acusa al otro, ¿verdad? Pero a veces también tenemos que tener la capacidad de llevarlos a confesar nuestros propios errores de manera humilde. Y cuarto, por supuesto, aprender a decir perdón, pero también aceptar el perdón. Porque de repente alguien nos pide perdón y dice, que te perdone Dios, ¿quién soy yo para perdonarte? Bueno, Dios nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado, porque es el paso que nos va a llevar a la restauración. Cada vez que el orgullo gana, el amor pierde. Y nosotros tenemos que estar convencidos, hermanos, que somos llamados a mostrar el amor de Cristo, somos llamados ejemplificar el cristianismo de la mejor manera. Así que esforcémonos, ¿verdad? Para que ese orgullo no tome el lugar que le corresponde al Señor, y que ese orgullo además desaparezca de todas las áreas de nuestra vida, personales, familiares e, insisto, aún dentro de la iglesia. ¿Sí? Consideremos, por supuesto. Y quiero terminar con una parte interesante que me tocó también vivir ya en alguna ocasión un matrimonio estaba teniendo conflictos y la esposa se quejaba mucho de que el varón en casa no ayudaba en nada, que era el clásico macho que mandaba, que ordenaba, que hacía valer su predisposición, ¿verdad? Como varón. Y entonces platicando con el varón en alguna conferencia, lo llevó el Señor a reconocer que él necesitaba cambiar. Y entonces fue conmigo al término de la conferencia y me dijo, pastor, ¿qué hago para mostrar que he entendido que necesito cambiar? Y le dije, porque sabía la situación, ¿verdad? Mira, tú nunca has lavado un plato en tu casa. Hoy llega a tu casa y lava los platos de la cena. Todo lo que se ensucie, lávalo. Y si tu esposa te pregunta algo, que no creo que lo pregunte porque va a estar en shock, le dije, dile que lo haces por amor. Eso fue un sábado por la noche, el domingo por la mañana llegamos a la iglesia, estábamos empezando la escuela de formación cristiana, cuando llegó la esposa de este hermano con esos ojos rojos, así como de tomate, porque se veía que había llorado toda la noche.
Y la hermana llegó y como ya estaba en la clase, solamente se puso hasta atrás en una banca y empezó a llorar y a llorar. Y antes de que empezara el culto de aposento alto, tomé un tiempo para platicar con ella. La llevé a la oficina y le dije, hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué llora? Y me dijo, pastor, es que ya ahora sí me di cuenta que he perdido mi matrimonio. Mi esposo está en lo peor de lo peor. Y bueno, me sorprendió porque el sábado yo había visto a su esposo, ¿no? Y dije, pero ¿por qué? ¿Qué vio? ¿Qué sucedió? ¿Que viene usted así? ¿Qué hizo su esposo, no? Y me dijo ella, ¿cómo estará de mal? ¿En qué cosas andará metido que llegó a lavar los trastes? Y por supuesto yo me empecé a reír. Y me dijo, pastor, pero no se ríe, es algo serio. ¿Qué estará haciendo mi esposo que siente esa pena que hasta está lavando los trastes? Entonces le expliqué, ¿verdad? Por qué él había lavado los trastes. Y nosotros tenemos, hermanos, que entender que el amor debe de sobrepasar todo nuestro pensamiento, nuestro conocimiento e incluso nuestros problemas. Porque si damos paso al orgullo, el amor pierde. Sea pues cada uno de nosotros llamados a ser pacificadores y mostrar que los conflictos se pueden resolver. Esto es lo que he querido compartir con ustedes esta hora, hermanos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Aquí estamos para platicar con ustedes. En un servidor, ninguna, pastor. Gracias. No, pues, hermano Sergio, no, en mi caso, pues no hay ninguna pregunta, pero sí un comentario, ¿no? Sobre la exposición. Creo que hay factores que sí a veces nos llevan a cometer ciertas imprudencias Ujú. y no poder reconocer realmente el dominio que debe de haber en nosotros del posesionamiento del espíritu que debe de movernos a actuar con amor, a actuar con humildad. A veces, aún siendo ministros, ¿no? Entra a veces ese orgullo, ¿no? Y no le damos la oportunidad que realmente obre el espíritu para poder, pues, apagar aquello que se enciende, porque como seres humanos, pues aún siendo cristianos, pues también tenemos un temperamento, ¿no? Sí. Pero ese temperamento tiene que estar guiado, dominado por el Espíritu de Dios. Y creo que esta plática, esta conferencia que hoy usted nos comparte, al menos en mi persona, me hace reflexionar, ¿verdad? Y ver que sí, yo en mi caso personalmente necesito este, poder decirle más a Dios que obre en mi vida, en mi corazón, para cuando llegue el momento difícil, ya sea en la iglesia, en el hogar, en el área laboral, cualquiera que yo haga, pues que sea Dios quien me dé la sabiduría para poder pues depender totalmente de la obra del Espíritu de Dios. Y esto a mí, pues me ayuda, hermano, ¿no? Es Amén, el amén. comentario. Ujú. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Pues hermano, aquí le agradezco la plática. La verdad es, creo que importante que como pastores refresquemos ciertas situaciones y creo que esta es una, el hecho de poder entender cómo resolver conflictos, que aunque es nuestro día a día, aunque lo neguemos, pero esta es una situación pastoral de día a día, pero es bueno, creo que es importante este tipo de temas para poder refrescarnos y volvernos a Dios para pedirle ayuda y sabiduría para resolverlo. Gracias por la plática. Amén. Pues por parte de mi hermano, solamente agradecerles esta confianza en que he tenido de en este tema.
Estuve pensándole mucho por qué área entrar, si dedicarnos a los conflictos solamente eclesiásticos, si tomarlo desde el punto de vista de nuestro libro de disciplina, pero decidí hacerlo de manera general porque creo que este tipo de herramientas nos pueden ayudar un poco más, ¿verdad? A la hora de participarlo y compartirlo también con la iglesia. He dejado aquí en el chat mi teléfono y mi correo. Espero poder hacerle llegar la grabación de la charla. Y también, por supuesto, tengo esta presentación de PowerPoint. Si usted lo quiere, hermano, con todo gusto lo comparto para que lo tengamos allí. Muy bien. Pues, hermano Pastor Sergio, de parte de un servidor como ministro de Relaciones del R-Sino del Golfo, pues le agradezco, hermano, a nombre del R-Sino del Golfo de México, este, esta ayuda que nos ha dado para poder compartir con nosotros este tema de gran importancia. Y pues oraremos, seguiremos orando, hermano, por su ministerio, por su iglesia. Reciba también y dé un saludo a su iglesia de parte del R-Sino del Golfo de México. Y estaremos orando por su iglesia también, hermano. ¿Verdad? Que el Señor le siga bendiciendo y le siga dando de su sabiduría más y más, hermano. Pues agradecer este apoyo que nos dio y su disponibilidad para poder apartar el tiempo y compartir con nosotros en esta noche. Con todo gusto, un abrazo para ustedes, para sus presbiterios. Que el Señor les bendiga. De verdad es muy grato para mí compartir con viejos compañeros, ustedes más viejos que yo, pero compañeros de milicia y gracias a Dios por sus vidas.